Dice así, ¿no? Es interesante el capítulo 9 porque decíamos es un paréntesis en medio del relato que está haciendo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál es el relato que él está haciendo? Él está hablando del evangelio, de este evangelio que es poder de Dios para salvación. Entonces, el capítulo 9, Pablo de alguna manera hace un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? De que va a comenzar a hablar en cuanto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todo momento nos ha venido diciendo de que la salvación es mediante la fe en Jesucristo, que la justificación es mediante la fe en Jesucristo. Y esto conlleva otras preguntas, a decir, entonces, ¿de qué vale que yo sea un israelita? ¿O de qué vale que yo sea un judío? Y Pablo va a dar respuesta a este público. Y de alguna manera el libro de Romanos es como que Pablo se adelanta a las preguntas que le van a hacer, por así decirlo, ¿no? Él se adelanta y él hace preguntas, pero preguntas como que a nombre de otro, ¿no? Como que preguntas que le van a hacer, y él hace preguntas, ¿no? Como que dice, ¿y qué ventaja tiene entonces el judío, ¿no? Cosas como esas, y contesta muchas cosas como que, entonces si abunda la gracia, o en medio, cuando abundó el pecado y sobreabundó la gracia, entonces pecaré, dice él, y responde, de ninguna manera, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder ahora con el pueblo de Israel, cuando él se refiere a este pueblo. Por cierto, algunas Biblias tienen un título. No sé si tu Biblia tiene un título en el capítulo 9. ¿Qué dice? La elección de Israel. La elección de Israel. Y eso es lo que no debemos de perder de perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando se habla de elección, muchas veces esta elección se generaliza. Lo que Pablo está sustentando es de que cómo fue escogido, cómo fue elegido Israel. Y lo que nos viene mostrando Pablo es de que en Israel como tal, como pueblo, desde Abraham, ¿no? Desde el patriarca, no hubo nada especial en él. Que el concepto o los criterios que tuvo Dios para elegirlo no fue que de pronto dijo, Abraham es un buen hombre, creo que con él no me voy a equivocar. No, sino que lo que nos está mostrando Pablo es de que Dios lo escogió en su soberanía, aún sabiendo Dios que este hombre se iba a equivocar. Y no solo Abraham, también Isaac, y no solo Isaac, también Jacob, y no solo Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus, y no solamente las 12 tribus, sino la nación completa. Vemos a través de su historia que le falló a Dios. La pregunta es, si nosotros sabemos y entendemos que Dios es omnisciente, ¿alguna vez han escuchado eso? Omnisciente es que Dios todo lo sabe, no solo el presente. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Acaso Dios no sabía que Abraham no le iba a obedecer de todo desde el inicio? Luego creyó, lógicamente, y le fue contado por justicia, pero al inicio como que tuvo una obediencia a medias, ¿no? O sea, Abraham fue uno de los que dijo, no es mi esposa, es mi hermana, ¿no? ¿Acaso Dios no sabía eso? Dios sabía. ¿Acaso Dios no sabía que Isaac y su esposa iban a tener favoritismo por sus hijos? Dios sabía. ¿Acaso Dios no sabía que de pronto Jacob iba a ser un engañador? Dios sabía. ¿Acaso Dios no sabía que los hijos de Jacob iban a ser una joyita prácticamente? ¿Se acuerdan del evento donde van a un lugar y matan a unas personas en nombre de la circuncisión y hacen venganza en nombre de su hermano, tantas cosas? ¿Acaso Dios no sabía que estos hijos de Jacob iban a vender a José? Dios lo sabía, pero aún así lo escogió. ¿Y por qué de pronto Pablo nos viene diciendo todo eso? O viene diciendo en todo caso a su público todo eso. ¿Saben por qué? Vamos a recapitular brevemente el capítulo 9, aunque hoy nos corresponde del verso 14 en adelante, pero es bueno recapitularlo, porque mira lo que dice Pablo en el verso 6, o antes del 6, vamos a leerlo desde el inicio. Mira lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo. Y Pablo estaba dolido porque su pueblo había rechazado ¿a quién? Al Mesías a quien él predicaba. Y ahora va a comenzar por eso a hablar de este pueblo. Y Pablo está dolido. El verso 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Verso 4 dice:
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, del cual hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Todos ellos tuvieron el privilegio de tener todo eso. De ellos vienen los patriarcas. Ellos tuvieron la promesa, ellos tuvieron un pacto con Dios. A ellos se les dio la ley de primera mano a través de Moisés. Y eso nos daría a pensar, decir, qué pueblo tan especial habrá sido, ¿no? Qué de especial Dios vio en ellos para darles todo ese privilegio. Y lo que Pablo no quiere demostrar es eso, quiere demostrar lo contrario, que Dios les dio todo eso en su soberanía. ¿Dios pudo haber llamado a los cananeos? Sí. ¿Dios pudo haber llamado a los heteos? Dios pudo haber llamado a todos los feos, ¿sí o no? ¿Pero llamó a quién? A los hebreos, en Abraham. ¿Pudo haber llamado a los de Sodoma? Probablemente sí, es su soberanía. ¿Eso lo haría menos Dios? No. Entonces la pregunta que nos lleva a pensar, entonces Dios se equivocó porque no le dio en el clavo, ¿no? Porque llamó a Abraham y de pronto le falló el pueblo, entonces podría llevar a pensar, entonces Dios se equivocó. Y no es así. Dios no quería mostrar la excelencia de su pueblo. Lo que Dios nos está queriendo mostrar a través de todo esto es su gran amor y misericordia por la humanidad, que aún siendo pecadores, los llamó. No está queriendo demostrar que de pronto su pueblo era el mejor, sino que de lo vil y menospreciado me llamó. Y a ese pueblo, años más adelante, lo llama mi primogénito, mi hijo. ¿Cuándo dijo eso? Cuando envió a Moisés a hablar con el faraón, y dirás esto a faraón, mi primogénito, mi hijo. Ese antecedente que tenía el Hijo de Dios. Pero aún así Dios lo llamó. Esa es la soberanía de Dios. Y continúa el verso, estamos en el capítulo 9, verso 6, dice, 6, ¿no? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, dice él, porque no todos que los que descienden de Israel son israelitas. Y como esto es lo que Pablo está diciendo, porque hubo muchos israelitas que rechazaron a Jesucristo, rechazaron la promesa, rechazaron y no cumplieron la ley. Y sobre todo rechazaron a Cristo, quien era el cumplimiento de la promesa. Y por ende no eran salvos, ¿no es cierto? Si Jesús mismo se atrevió a decirles generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús mismo le dijo, ustedes están en nada. ¿Podríamos decir que Zaqueo fue salvo? Claro, porque tuvo un encuentro con Jesús y vemos evidencia de su transformación. ¿Podríamos decir que el ladrón en la cruz fue salvo? Claro, recibió una promesa directa de Jesús, ¿no? Pero ¿podríamos decir que todos aquellos que lo rechazaron, conociendo el cumplimiento de la promesa, son salvos? No, muchos de ellos no son salvos. Y uno podría decir entonces, ¿y la promesa de Dios para ellos no se cumplió? No. Lo que Pablo va a decir es que no todos son pueblo de Dios, es que no todos son israelitas por el simple hecho de haber nacido en cuna israelita, sino que somos hijos de Dios mediante la fe en ¿quién? En el cumplimiento de la promesa que es Cristo. Y una aplicación práctica para nosotros, sin salirnos del contexto, podríamos decir lo siguiente: no por el hecho que de pronto, si es que tú has crecido desde niño en un hogar cristiano, ya eres cristiano, ¿no es cierto? Necesitas tener la fe en Cristo. La salvación no es heredada, necesitas creer, así como Abraham creyó. Por eso que Abraham tiene hijos en la fe, pero también hijos de sangre. Pero ser israelita de sangre no es garantía para que seas salvo, sino que ellos también necesitaban creer en la promesa, al igual que Abraham. Amén. Y continúa, verso 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿no? Y aquí nos comienza, lo voy a resumir para luego pasar al 13, nos comienza a mostrar que no tanto es por lo que hacía el hombre, sino que nos comienza a mostrar, ¿qué cosa? Que de pronto nos muestra lo siguiente, ¿no? Que Dios eligió a cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, Dios prometió a Abraham darle un hijo, ¿se acuerdan?
Y Abraham en sus fuerzas, ¿qué hizo? O por consejo de Sara, ¿qué hizo? De pronto tuvieron un hijo llamado Ismael. Pero no necesariamente Ismael era el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Sino, ¿quién fue el hijo de la promesa? Isaac. ¿Y qué sucede con Ismael? ¿Sabes por qué te digo que Ismael no fue considerado incluso por Dios? Hay un momento en el que Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, ¿se acuerdan? No le dice entrégame a tu hijo, le dice a tu único hijo. Entonces, a chispas, ¿y Ismael? Y Dios le dice, entrégame a tu único hijo, porque él era el hijo de la promesa. Luego Isaac, que es el hijo de la promesa, tuvo 2 hijos más, ¿no es cierto? Esaú y Jacob. Y Pablo nos ha dicho a través de este relato, como también lo podemos corroborar en Génesis, que Dios, antes de que ellos hicieran algo, antes de que Jacob se porte bien o mal, antes de que Esaú se porte bien o mal, o venda su primogenitura, Dios, ¿qué es lo que había hecho? Había elegido ¿a quién? A Jacob, porque dijo que el mayor servirá al menor, y eso llegó a un cumplimiento. Entonces fue Dios el que eligió a este pueblo desde el comienzo, de tal manera que este pueblo, no pierdas esa perspectiva, está hablando de la elección de Israel, cómo es que Dios eligió este pueblo, de tal manera que este pueblo, para los tiempos de Pablo, de pronto ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, de ser judíos, de ser israelitas, por el simple hecho de que llevaban la sangre israelita. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Pablo de alguna manera está tratando de poner en claro, ¿no? Que esa tradición, o es el hecho de decir, soy israelita y ya, y me voy a dar el lujo de tener al Mesías frente a mí y decir, no sé, a ti no te conozco, yo soy hijo de Abraham, fuiste. Porque tú tenías más ventaja incluso. Más atrás, nos ha dicho capítulos atrás, ¿qué ventaja tiene el judío? La ventaja de que a ellos les fue dada la palabra. ¿Y de qué habla la palabra? De Jesucristo, quien era la promesa. Entonces, lo que de alguna manera los llevó a negar el Mesías, o a negar la salvación por gracia mediante la fe, fue el hecho del orgullo patriótico de ser israelita y de creer que ellos podían cumplir la ley porque les fue dado a ellos. Y en otros capítulos, o me parece en Timoteo que estudiamos, ya les ha dicho, ¿no?, que la ley fue dada a ¿quiénes? A todos los transgresores, ¿no? Y con eso le está diciendo, ustedes no eran justos, pues, como para decir voy a poder cumplir la ley. Entonces va a continuar Pablo con sus ejemplos, ¿no? Entonces pone el ejemplo que mismo Jacob, sin haber hecho nada, simplemente dice, y el verso que quizás que va a dar paso a lo que vamos a hablar hoy es el verso 13. Mira lo que dice el verso 13. Como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Y eso sí, podríamos llevarnos a pensar, y a algunos hombres los ha llevado incluso a cuestionar a Dios, a decir cómo Dios puede amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y muchos se rasgan la vestidura religiosa diciendo, como que no es tan misericordioso, ¿no? Porque amó más a Jacob, como que no es tan justo, ¿no? Y lo que Pablo va a desarrollar más adelante es que justamente va a hacerse pregunta consciente, ¿tú quién eres para juzgar a Dios? Y le va a decir a la humanidad, o al que hace esta pregunta. Pero tú dices, pero Pablo lo ha hecho, adelantándose a lo que le iban a decir. Entonces Pablo lo que va a tratar de explicar es esto. Y les dije la semana pasada lo que dijo un predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. A veces el ser humano se quiere romper la cabeza en decir cómo Dios puede aborrecer a uno y amar al otro. Y no comprende, ¿no? Y Spurgeon decía, lo que yo no comprendo es cómo Dios pudo amar a Jacob, sabiendo cómo iba a ser él. Y eso es una de las cosas que para nosotros debe ser lo mismo. Lo que yo no comprendo es cómo Dios me ha amado, a pesar de mi pecado. Porque el pensar de la otra manera, seguir, sí comprendo, pues yo soy bueno, por eso Dios me amó, ¿no?
Lo que no comprendo es cómo Dios nos ha amado. Lo que no debemos comprender es qué hacemos aquí sentados si tiempo atrás éramos pecadores. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que Dios es el grande en misericordia. Pero para aclarar ese punto, que Dios aborreció a Esaú, no está diciendo que Dios odió a Esaú. Jesús usó la misma palabra, aborrecer. El que no aborreciere su padre, su madre, su propia vida, sus hijos, y va en pos de él, no es digno de ser llamado discípulo. Y tú dices, ¿cómo es eso? Lo que está diciendo Jesús es de que Él tiene la prioridad. Y Él debe tener la prioridad. El que no ama más a Jesús por encima de todo lo demás, no es digno de ser su discípulo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido hoy. Que nuestro amor por Dios tiene que estar por encima de todo. Incluso de nuestro propio amor. ¿Me dejo entender? Porque solo así estaré capacitado para amar de verdad. Falso aquel que dice, prefiero a mi familia antes que a Dios. Falso. Estás siendo egoísta, porque no le estás dando el verdadero amor. ¿Y cómo lo aplicamos eso aquí? Que Dios, ciertamente, hay muchos pasajes donde nos dice que Dios ama al mundo. Y en ese mundo está Esaú. En ese mundo está el delincuente. En ese mundo estaba el ladrón en la cruz. Ambos. No solo el de aquí, el que dijo, oye, no, porque los dos eran ladrones. En ese mundo está todo. Lo que Dios ha dicho es que Él tuvo una elección para traer a su pueblo a través de Jacob. Y ahora, eso no lo hace injusto. Y vamos a ver quizás más adelante, ¿han escuchado la parábola de la viña? ¿Me dejo entender? En la parábola de la viña, Dios llama en diferentes tiempos a los obreros, el Señor de la viña, ¿no? Llama a diferentes obreros en diferentes tiempos, ¿no es cierto? Pero finalmente Dios cumple, o el dueño, el amo de la viña, cumple su palabra, ¿no? ¿Y cuál es su palabra? De que le iba a pagar un denario al que vino a tal hora, al que vino más tarde, porque con cada uno de ellos le dijo, te voy a dar un denario, ¿no? Y llega el momento del pago, de pagar el denario, al que llegó, por así decirlo, a las 9 de la mañana, le da un denario. Y él, comienza al revés, al que llegó más tarde, imaginemos a las 6 de la tarde. Estoy parafraseando la parábola. Pero le da un denario, ¿no? Entonces el que llegó a las 3 como que dice, ¡hala! A él le dieron un denario. Entonces significa que a mí me van a dar quizás 2, ¿no? O un poquito más, ¿no es cierto? Luego viene el que llegó a las 3 de la tarde y también le da un denario. Y él como que comienza a decir, oye, pues yo llegué más temprano. Y luego viene el que vino más temprano también y también le da un denario. Y esto hace que el otro diga, pero ¿por qué a él le diste un denario? ¿Cuál era el trato al inicio? El trato era de que a cada uno, conforme lo iba llamando, le dijo, te voy a dar un denario. El amo de la viña estaba cumpliendo lo que él había prometido. Pero el corazón del hombre estaba comparándose con el otro. ¿Me dejó entender? Y ese compararse, de alguna manera lo llevó a cuestionar al amo de la viña, como diciendo, esto no es justo. Te digo un ejemplo más fácil. Aquel vecino, buena gente, chévere, que de vez en cuando nada más miente, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos? De vez en cuando. Pero el otro fulano ha robado, ha adulterado, ha hecho muchas cosas. Y Dios le dice, si crees en mí, al vecino buena gente, pero mentiroso, mentiritas blancas, tendrás vida eterna. Amén. Si crees en mí. Y creyó. Y el otro delincuente también. Si crees en mí, tendrás vida eterna. Y creyó. ¿Cuál era la condición, por así decirlo? Cree. Fe. Va a llegar un punto en el que ambos se van a encontrar arriba. Y eso llevará a pensar al vecino buena gente y decir, ¿y este qué hace acá? ¿Y eso haría injusto a Dios? De decir, ¿por qué a mí me perdonaste 20, pero ahora has perdonado 200? Entonces ya no sería misericordia, porque la misericordia la estaría viendo como un derecho. Tienes que tener misericordia de él, así como conmigo, hasta ese punto nada más.
¿Me dejo entender? De eso trata. De que Dios es soberano para derramar su misericordia como a Él le place. Y el grave error del ser humano es pensar o llegar a un punto en creer que la misericordia es un derecho. Y jamás va a ser así. Ya no sería misericordia. El grave error del ser humano es pensar que si al otro lo perdonó más, entonces Dios está siendo injusto. Dios amó tanto a Jacob como a Esaú, pero escogió a Jacob para traer a su pueblo. Y de eso está hablando. Dios escogió este pueblo, pero Dios ama al mundo. Pero escogió este pueblo, porque este pueblo era bueno, falso. Aún sabiendo cómo iba a ser este pueblo, Dios lo escogió. Y a eso estaba apuntando Pablo. ¿Saben por qué? Porque el cuestionamiento era decir, entonces Israel ya fue. No, Pablo entonces está yendo al pasado y está diciendo, mira cómo lo escogió, por gracia. Y Dios va a cumplir su promesa con este pueblo. Y aún tiene planes para este pueblo hoy. Y también para los tiempos del Apocalipsis. Y tú puedes decir, pero lo han desechado. Pero habrá un remanente que creerá en el Mesías. Y Dios no lo ha desechado. Como diría mi amigo David Troncoso, a veces nosotros, gentiles, que somos el injerto, porque hemos sido injertados, gentiles, nos creemos con derecho como para decir, el pueblo de Israel ya fue. Falso. No caigamos en lo que ellos cayeron. Ellos, al tener la promesa de ser llamados el pueblo de Dios, llegaron a un punto de decir que el gentil era leña para el infierno. Y ese pensamiento es lo que Pablo quiere desbaratar y decirlos, oye, miren, los ha llamado por gracia, pero necesitan creer. Y aquí es donde vamos a ver cómo es que de pronto se junta la soberanía de Dios, cómo es que los llamó, pero aún así les dio responsabilidad de responder con fe. Porque no todo israelita que ha nacido israelita es hijo de Dios o es pueblo de Dios. Necesita creer. Amén. Verso 14 entonces. Dice, ¿qué pues diremos? Hace la pregunta. Dice que hay injusticia en Dios. Y justamente Pablo se está adelantando, ¿no? Por todo lo que te he explicado. El decir eso, ¿no? De que de pronto amó a Jacob y escogió a Jacob para traer a su pueblo, para elegir a Israel, porque a Jacob le cambió de nombre, ¿se acuerdan? Entonces, eso podría llevar a pensar diciendo, qué injusto que es Dios. No, y veámoslo, en realidad, qué misericordioso que es Dios. ¿Por qué? Porque si analizamos un poco el currículum de Saúl, tampoco era tan bueno. El currículum de Saúl, él es el que de alguna manera, por tradición, tenía la primogenitura, ¿no? Pero él lo vendió, dice. No es que Esaú decía, yo anhelo la primogenitura a mi padre y le creo a Dios. No, él lo vendió por un plato de lenteja. Entonces, si hablamos de merecimiento, Esaú no tampoco calificaba para tener la primogenitura. Jacob, confabulado con mamá, engañaron a papá. Llegó al punto de ponerse pieles de animales y todo para ser más velludo porque era lampiño como yo. Otra joyita. Entonces lo que Dios ha hecho con Jacob es tener misericordia de él y elegirlo para tener el privilegio de que su descendencia se llame el pueblo de Israel. Entonces está hablando de esa elección. Y no debemos poner nuestra mirada en Jacob, sino en Dios que eligió en su gracia, en su misericordia. Porque a veces podemos decir, no, Jacob, qué afortunado que fue. No, Dios tuvo gracia en realidad. Y es por eso, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo lo contesta. ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, y Pablo recuerda un texto que está en el libro de Éxodo, cuando Dios habló con Moisés y le dijo lo siguiente. Y ahí está escrito, no lo busquemos en Éxodo, si quieres ya luego lo corroboras, ¿no? En el libro de Éxodo, pero en el capítulo 33 exactamente está, en el verso 19, pero aquí está también. ¿Qué le dijo? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia.
y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que Dios está diciendo, yo tengo misericordia de quien yo quiero. Y ya se lo ha dicho a mismo Moisés. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Alguien habrá merecido la misericordia de Dios? Nadie, porque ya no sería misericordia. Verso 16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende tanto, dice Dios, como él anhela, entonces lo voy a llamar. No es que Jacob anheló y entonces por eso lo llamó. Antes de que Jacob haga algo, cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo escogió y lo llamó para que a través de él traiga a su pueblo. No es tampoco del que corre, no es del que hace algo. Como dice, como él hizo algo, entonces lo voy a llamar. Y lo que Pablo está demostrando no tanto está en el anhelo o en que hagas algo. Pero recordemos nuevamente, está hablando de la elección del pueblo de Israel. Entonces, con esto lo que está mostrándole al pueblo es de que la elección que ellos tuvieron para ser llamados pueblo no dependió de ellos, de méritos ni de anhelos. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que básicamente le está diciendo, el verso 17. Porque la Escritura dice, mira, en los mismos tiempos de Moisés sucedió esto. Porque la Escritura dice a Faraón, dice, para esto mismo te he levantado, también está en Éxodo capítulo 9, verso 16, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿cómo es que Dios levantó a Aarón para mostrar su poder? A Faraón, disculpe, ¿no? Mil disculpas. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. ¿Saben qué sucedió con Faraón? Lo que está diciendo es que todo el poder que tenía Faraón mientras su pueblo, o el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, estaba siendo esclavo, ¿saben quién le dio ese poder a Faraón? Dios. Entonces, a carambas, Dios le dio todo ese poder. Y que si queremos ser un poco históricos, por así decirlo, nos remontamos 400 años antes de este Faraón que estaba teniendo como en esclavitud al pueblo de Dios. ¿Saben qué sucedió 400 años antes? Egipto, con su Faraón, también iba a desaparecer por una hambruna. ¿Qué hizo Dios? Hizo llegar a su hijo José, el salvador del mundo conocido en aquel entonces. Así se le conocía a José. Y finalmente, si Egipto era potencia ahora, era porque Dios lo había permitido. Pero ¿qué dice la Escritura en el libro de Éxodo? Que cuando a Faraón dice, hubo un Faraón, y este Faraón de quien está haciendo referencia, dijo, yo no conozco quién será José, yo no conozco quién será su Dios. Y no es que no lo conocía, sino que el texto de realidad lo que quiere decir es que no quiso reconocer al Dios de José. Es muy diferente a no conocerlo, a no querer reconocer al Dios de José. Porque esta historia estaba bien impregnada en el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. O sea, 400 años no era suficiente como para decir, a mí nunca me hablaron del Dios de José. Él sabía quién era el Dios de José. Él conocía que el mismo pueblo egipcio, de alguna manera, estaban como pueblo y ahora potencia por el favor que tuvo Dios a través de su hijo José, pero no quiso reconocer a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cada vez que ahora Moisés va en nombre de este Dios a quien él no está reconociendo, Moisés va y le dice, ¿no? Dice el Dios de Israel, de mis padres, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob y todo lo demás. Y va y habla con el faraón. ¿Qué hace Faraón en cada uno de los momentos en que Moisés va? Simplemente no reconoce a Dios y endurece su corazón. Y tú dices, pero yo he leído que Dios endureció su corazón. Pero si lees bien el libro de Éxodo, vas a encontrar muchos pasajes donde primero Él mismo endureció su corazón. Y lo que hizo Dios entonces fue confirmar esa dureza de corazón. Pero Faraón no podría decir, yo quise buscar a Dios, y yo lo reconocí, yo lo busqué, pero Dios malo endureció mi corazón. No es así la historia. ¿Me dejo entender?
¿O acaso no hemos leído en el Nuevo Testamento donde dice, el que viene a mí no lo echo fuera? ¿Me dejo entender? Entonces, ciertamente Dios endureció el corazón de este hombre para ahora, ¿sabes qué hacer? Mostrar su poder. Y cada una de las plagas que hemos estudiado en el libro de Éxodo muestra el poder de Dios sobre la idolatría que había en Egipto, sobre cada uno de los dioses de este faraón. Y de eso tratan las plagas. El juicio de Dios y la victoria de Dios y el poder de Dios. Con que no me reconoces. Con que no me conoces. Ahora voy a mostrar mi gloria. ¿Cómo? Mostrándote mi superioridad sobre cada uno de tus dioses. Y eso es lo que sucedió. Y mostró su superioridad. Y el nombre de Dios ahora sí fue conocido. No solo en Egipto, por su mismo pueblo de Israel, e incluso en los demás pueblos. ¿Sabes por qué te digo? ¿Te acuerdas cuando Dios de pronto, cuando su pueblo le falló ya fuera de Israel, fuera de Egipto, y de pronto hicieron el becerro de oro y todo, y baja Moisés y apela y le dice, Dios, por favor, no los desaparezcas, porque ¿qué van a decir los otros pueblos? Lo has sacado con tanta gloria, con tanto poder de Egipto, para ahora dejarlos morir en el desierto. Eso fue noticia, sonó en la radio lo que Dios hizo en Egipto. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dios al faraón lo usó para eso, en su soberanía. Pero recuerda, eso no quiere decir que el faraón no tuvo el libre albedrío de reconocer a Dios. Lo que Dios hizo fue confirmar la dureza de corazón de este hombre. Y es por eso que voy a decir, endureció su corazón. Mira lo que dice el verso 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, ¿qué dice? Endurece. No, y al que quiere endurecer, endurece. Pero vuelvo a repetir. No es que el faraón buscaba de Dios y Dios dijo, no, contigo tengo que endurecer tu corazón. No fue así. Sino que simplemente dejó que éste siga en su propia perversión. Y si nos vamos al Nuevo Testamento y hablamos del mundo, de ti y de mí, Juan 3:16 es claro. Dios ama al mundo, pero entrega a su Hijo amado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Y vemos el amor de Dios entregando a su Hijo, pero al mismo tiempo también vemos el libre albedrío para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y más adelante, verso 18, vemos, dice, pero el que no ha creído a Dios ya ha sido condenado. A eso podríamos decir, Dios lo deja a sus anchas. Bueno, la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús y tú lo desechas, por lo tanto, y eso es lo que en Hebreos lo encontramos como el pecado imperdonable, es rechazar a Jesucristo. Y eso también de alguna manera es rechazar el Espíritu Santo que nos muestra a Cristo. No hay otra manera. Y si yo lo desecho, ¿qué puede hacer Dios? Lo que Dios ha hecho es entregar a su Hijo, y eso es su amor. Ayer hablábamos en el estudio de Timoteo, Dios ama y dice su deseo es que sean salvos todos los hombres, pero al mismo tiempo Dios es inclusivo porque se lo ofreció a todos, pero Él es exclusivo porque hay una sola manera, a través de Jesucristo. ¿Y cómo yo respondo ante esto? Con fe. Y aquí vemos entonces estas dos verdades: la soberanía de Dios llamando al mundo a pesar de su pecado, entregando a su Hijo amado, pero también vemos la responsabilidad del hombre que es llamado a creer. Este pueblo creía que por haber nacido en Israel ya no necesitaba creer, a lo que Hebreos dice que su oír de la palabra no fue acompañada de fe. No creyó realmente, simplemente se dejó llevar por la tradición. Amén. Continuamos, verso 19 dice: pero me dirás, dice Pablo sigue haciendo preguntas, dice, ¿por qué pues? Entonces dice, no, si Dios es el que endurece el corazón y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y Pablo dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mira, dice, porque entonces en otra palabra está diciendo, entonces me dirás, entonces
¿De qué tengo culpa? Si al final Dios es el que endurece el corazón, si al final Dios es el que tiene misericordia. Recuerda nuevamente, Dios tiene misericordia de todo ser humano. Pero en cuanto a su llamado que tuvo para el pueblo de Israel, Dios fue paciente con su pueblo, y bien paciente. Y eso no lo hace injusto, porque para todos vino el ofrecimiento, pero este pueblo tuvo un trato especial con este pueblo. Vino juicio sobre Sodoma y Gomorra. Yo digo, y sobre su pueblo tuvo mucha paciencia, años, cientos de años, pero finalmente también vino juicio sobre su pueblo rebelde y Dios saca un remanente. Y lo que está diciendo básicamente entonces es de que ciertamente Dios tiene misericordia, pero también podríamos decir que Dios con algunos es más paciente. Y tú dices, eso no me cuadra. Pero fue así, pues. ¿Te acuerdas de Nadab y Abiú? En una, ¿no? Fallecieron. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? En una, ¿no? ¿Cuántos creyentes hoy en día han cometido un pecado peor que el de ellos? Muchos. ¿Y han fallecido? No. Y uno dice, entonces, ¿qué pasó? Su paciencia, Él es grande en misericordia, lo que busca es el arrepentimiento del ser humano. Y es así. El que tenga más paciencia con uno y quizás aparentemente menos con el otro, porque a veces nos ponemos en el rol de juez, no quiere decir que Dios no sea justo, porque a ambos se les ha presentado la misma oportunidad de creer en el Mesías, en Jesucristo. Amén. Continuamos, dice el verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Verso 20. Mas antes, oh hombre, y Pablo se raya acá ya. Pablo como que va a responder en el sentido de decir, ¿qué estás preguntando? Va a decir, ¿no? O sea, mira lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces Pablo ya está diciendo lo que está llevando a ese posible personaje que de pronto se va a hacer esta pregunta, porque Pablo está escribiendo la carta, ¿no? Pero está preguntando en nombre de alguien más, adelantándose, y le está diciendo, hey, por un momento, recuerda, Dios ha tenido misericordia de todos. Tú has nacido, y básicamente le está hablando al judío, porque a ellos, ¿no? Porque ellos está tratando. Mira, recuerda cómo Dios te ha elegido en gracia y misericordia. Tus patriarcas no tuvieron ningún mérito. Pero el hecho de que Dios sea más paciente con unos, o de pronto haya dicho, prefiero a Jacob antes que Saúl. ¿Me dejo entender? Ese hecho no te puede llevar a decir, entonces pues, ¿de qué es mi culpa? Porque hay personas que se cogen de esto para olvidar todos los demás textos donde dice, por cuanto todos somos pecadores. Y este texto los lleva a pensar, a decir, entonces no tengo culpa, pues, porque finalmente Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y endurece el corazón de quien quiere endurecer. Pero recuerda, nuevamente, el Evangelio fue dado para todos. Lo que está diciéndonos es de que Dios tiene un llamado especial con cada uno, así como llamó a este pueblo de Israel, que sin merecerlo Dios los llamó. Y entonces continúa y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces lo que está diciendo el alfarero, ¿no? Que forma el vaso de barro y de pronto el vaso de barro le dice, ¿por qué me has hecho redondito? Y te está llevando a ese punto, ¿no? Pero estamos hablando en temas ya de propósitos por el cual Dios llamó. Dios llamó a este pueblo para un propósito especial. Entonces, de la misma manera hoy en día Dios nos llama a nosotros. Un claro ejemplo, ¿no? Dice, a algunos constituyó evangelista, a otro profeta, a otro maestro, a otro pastor. Y de pronto el profeta o el evangelista podría decir, ¿y por qué a mí no me has hecho pastor? ¿Me vas a entender? Y Dios diría, y Pablo nos respondería diciendo, ¿qué tienes hoy?
No, ¿desde cuándo el vaso le dice al alfarero, ¿para qué me haces para esto, para aquello? Y verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y esto es interesante. Cuando hablamos de honra y deshonra, es que algunos vasos eran usados para, como dicen, por así decirlo, ¿no? Para reuniones especiales, ¿no? Y otros recipientes eran usados de alguna manera en sentido común, ¿no? A diario. Y el alfarero hace, ¿no? Entonces, y lo lleva a tal punto de decir, el recipiente no puede cuestionar y decir, ¿por qué me hiciste a mí para esto y el otro para mí para esto? No. Y es así, lo mismo con Dios. Porque si llegamos a ese punto de decir, ¿por qué a mí para esto y por qué a mí para esto? Estaríamos diciendo entonces, a mí corresponde esto, y ya no entenderíamos que de pronto Dios nos llama a cumplir una función especial en gracia y misericordia. Entonces ya estaríamos llegando a un punto de pensar que es en base a los méritos que tenemos. Y no es así. Y es por eso que Pablo, ¿se acuerdan cuando él dice, yo como abortivo fui llamado? No soy digno de ser llamado apóstol. El primero de los pecadores, porque él entendía esto, que aún su llamado fue por gracia. Hay de aquel que cree que de pronto lo que ahora está haciendo en el Señor es porque se lo merece. No es así. Por eso siempre hemos dicho, es un privilegio servir a Dios para lo que te haya llamado. Recuerda, Él es soberano. Y en su soberanía, Él reparte como Él quiere. ¿Acaso no dice lo mismo el Espíritu Santo en cuanto a los dones? Que Él reparte como Él quiere. Dice, y es claro, no es por casting, no es así. Verso 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, dice, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas? No, verso 22, esto nos recuerda de nuevo a Faraón, ¿no? Lo soportó a Faraón, pero finalmente lo dejó a sus anchas. Lo que Romanos capítulo 1 también, capítulo 1, los versículos del 20 en adelante dice que no lo glorificaron como a Dios, habiéndolo conocido. ¿Y qué es lo que hizo? Los entregó. Pero no entregó a aquellos que dijeron, yo quiero creer en la promesa. No fue así. Los entregó a aquellos que ya estaban camino contrario a Dios. Y eso es lo que hizo. Y esto podría llevarnos a pensar, pero si Pablo también estaba camino contrario a Dios, y pareciera que a él le tuvo más paciencia, esa es su gracia, pues. Eso es su gracia, pues. Y en eso Dios es soberano, pues. Pero, como decía un teólogo, Pirman, esto no nos puede llevar a pensar, decía él, ¿no? No nos puede llevar a pensar que de pronto yo escuché el Evangelio y dije, quiero creer en Dios, y dijo Dios, no, endurezco tu corazón. Jamás podemos afirmar eso. No es así. Y como diría Pablo, de ninguna manera. Amén. Entonces, cuando entendemos la soberanía de Dios y el libre albedrío, la responsabilidad del hombre de esta manera, vamos a entender que las dos cosas son bíblicas. Dios soberano, teniendo paciencia, que nos lleva al arrepentimiento, eligiéndonos salvar a través de su Hijo amado, Jesucristo, a quien entregó. Pero al mismo tiempo, debemos entender que tenemos la responsabilidad de responder ante ese mensaje con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera. El ser humano es responsable. El que viene a mí no lo he hecho fuera. Pero todo aquel que ha comprendido el amor de Dios necesita creer para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Y hemos comprendido entonces la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, de quien muchos han cuestionado muchas veces. Continuamos, verso 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Dios mostró su grandeza al traer juicio sobre Egipto, sí.
endureciendo el corazón de ese hombre que ya estaba duro, sí. Pero Dios también mostró su grandeza y su misericordia teniendo paciencia de su pueblo. Ese pueblo que durante cientos de años le dio la espalda. Pero finalmente Dios trajo juicio a ese pueblo y sacó un remanente. Ese remanente de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo. En ambos casos, Dios se está glorificando. ¿Acaso no todo ha sido creado por Él y para Él? ¿Y para la gloria de Él? Todo. Y ahí podemos ver un claro ejemplo. Aún con su juicio severo sobre Egipto, pero justo, Dios se está glorificando. Aún con su paciencia y misericordia por este pueblo infiel, desobediente, terco, testarudo y todo lo demás, Dios se está glorificando. Porque todo es para la gloria de Él. Aún con ese que de pronto la malogró, pero finalmente su misericordia de Dios lo alcanzó y transformó su vida, aquel hombre, aquella mujer, es para la gloria de Dios. Y decir, mira, pero si Anderson era así, asá, ¿y cómo ahora está predicando? No es para la gloria de Anderson, porque no está en el objeto, está en el Dios que tuvo paciencia y misericordia por Anderson. Amén. Y ahí pon tu nombre. Continúa el verso 23, dice: y para hacer la notoria de la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De eso hemos hablado. Verso 24, y con esto terminamos. Dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Y Pablo ahora comienza a decir, ciertamente, hey judío, a los gentiles también nos ha llamado. Y esto era chocante para el judío, porque ¿te acuerdas el contexto? El judío se creía que por ser judío y era hijo de Dios. Y Pablo le está diciendo, de la misma manera como a ti se te llamó en gracia y necesitaste creer, también ahora se ha llamado a los gentiles que también necesitan creer. Para ambos fue en gracia. Y ambos, judíos y gentiles, tenemos que reaccionar ¿en qué? En fe. ¿Acaso eso no ha dicho Romanos 1:16? Que el Evangelio es poder de Dios para los que creen, el judío primeramente y también el griego. ¿Acaso ambos no necesitan entender el Evangelio que es Cristo y necesitan creer en Jesucristo? Ambos. No el hecho de ser judío. Mientras que el judío decía, nosotros somos vasos de honra porque hemos nacido de Abraham, por lo tanto ellos son vasos de deshonra porque son gentiles. Así habían entendido. Y ahora Pablo le está diciendo, no. Recuerda, Dios en su soberanía también llama a los gentiles. Y no es algo que Pablo se esté inventando, sino es algo que estaba escrito por los profetas. Porque Pablo va a citar a profetas y va a dar su nombre para decir esto. No es algo que de pronto, como Pablo ha tenido un excelente ministerio, exitoso ministerio con los gentiles, ahora está tratando de decir los gentiles también son hijos de Dios. No. Es algo que los profetas lo habían dicho. Vamos a leerlo nada más, verso 25 dice: como también en Oseas dice que es el profeta más pituco de la Biblia, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque dice, Osea. Ríase pues. Bueno, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, gentiles, o sea, pachacutano, limeño. Dice, y a la no amada lo va a llamar amada. Continúa. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. O sea, a los que de pronto no eran su pueblo, ahí van a ser llamados hijos del Dios viviente. Los gentiles, que eran conocidos como el carbón para el infierno. Los que eran conocidos como extranjeros, apestosos. A esos Dios iba a llamar
ahí iban a haber hijos del Dios viviente. Ahí estás tú. Y de eso trata Efesios. Que estábamos lejos de Dios y de ambos pueblos hizo uno. A todos los que han creído en Jesucristo. Y sigue citando ahora a otro profeta. Este sí no es pituco, él es Isaías 27, dice. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, mira, un montón, tan solo el remanente será salvo. Es decir, el hecho de decir soy israelita no basta. El hecho de decir yo recibí la ley no basta. Porque el oír la palabra no fue acompañada de fe, muchos se quedaron en el desierto. Claro ejemplo. No basta. Y ahí es donde entendemos Romanos más adelante cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es el simple hecho de que ya escuché, es el hecho de creer en esa palabra. Porque de lo contrario, fuiste. Así seas el vecino buena gente. Y 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, solamente el remanente. ¿Y cuál es este remanente? Este remanente que creyó en la promesa. No todos fueron salvos. Verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dice, y como antes dijo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, si Dios no hubiese tenido misericordia y hubiese conservado un remanente, ¿sabes cómo sería llamado este pueblo? Como Sodoma habíamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel y Sodoma y Gomorra? Que en el pueblo de Israel ambos eran pecadores y Israel tuvo más responsabilidad porque ellos recibieron las ordenanzas de una manera explícita. Bueno, pero eso no justifica a lo de Sodoma y Gomorra, porque ellos conocieron al Dios de la gloria, pero no le dieron gloria, sino que dieron gloria a las criaturas. Eso dice Romanos también. Eso no justifica al otro, pero ¿sabes qué? Dios fue paciente con Israel, tuvo misericordia y sacó un remanente, pero trajo juicio sobre este pueblo. Entonces vemos la misericordia y el juicio de Dios nuevamente. Ahora digo yo, ya para terminar, ciertamente nosotros hemos recibido el Evangelio, hemos creído en el Señor, amén. La pregunta es, al menos quiero pensar eso, ¿no? De que has escuchado el Evangelio y realmente has creído en el Evangelio, has creído en Jesucristo. Si es así, entiende, fue por la misericordia y la gracia de Dios que hizo llegar ese mensaje a tu vida. Asegúrate de haber respondido con fe, pero también, ¿sabes qué? Viendo el historial de Israel, asegúrate de no caer en la religiosidad y pensar de que porque ya eres cristiano, porque te bautizaste, o porque tienes un polito lindo que dice Jesús Salvador, ya de pronto ya eres alguien. Y de pronto comenzamos a ver por debajo de los hombros a aquel que aún no ha conocido a Dios. Recuerda, ese espíritu religioso era parte de este pueblo judío y a muchos de ellos los llevó a negar al Mesías. Nosotros creemos en el Señor, definitivamente, y sigue creyendo, pero siempre es bueno recordar cuál es nuestro origen. Nuestro origen está basado en gracia y no en méritos. De tal manera que si yo entiendo esto nuevamente, tengo que valorar mi salvación, no porque la voy a perder, sino por cómo comenzó. Comenzó en Jesucristo, comenzó en misericordia, comenzó en gracia. De tal manera que si yo entiendo esta misericordia, este amor de Dios, no voy a burlar ese amor. No voy a decir, Dios perdona todo y ya, no importa, me porto mal. No debe ser el pensamiento de un hijo de Dios. No, jamás. No, yo ya fui a la iglesia este domingo, por lo tanto ahora sí, de lunes a viernes pachanga. Falso, no es así. El pueblo de Israel pensaba así. Ya presentamos holocaustos, expiación, todo eso, ya pachanga, vamos a los lugares altos. No. Valoremos nuestro origen. O como dice Pablo, ¿no?
que andemos dignos del llamamiento santo por el que se nos ha llamado, ¿no? Que andemos como verdaderos hijos de Dios, que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre que es Jesucristo. Vivamos realmente como cristianos y que no se quede solamente como un título de que soy cristiano, sino vivamos como cristianos, sirvamos como cristianos y todo lo que hagamos lo hagamos con acción de gracias, entendiendo de que en lo que Dios te haya puesto, ¿no? Y de pronto tú puedes decir, pero ¿por qué ella, la hermana, tiene polo, incluso hasta de otro color y yo no? O sea, es Dios quien finalmente ha dado dones y va levantando su pueblo como Él le place, pero al mismo tiempo también valora en el lugar donde Dios te ha puesto. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, porque entendemos, Señor, que tú eres soberano, pero sobre todo, Señor, me admiro de tu misericordia, de tu gracia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque tú así lo has determinado, Señor.